¿Listo? Muy bien. Hola, muy buenos días. Pues vamos a continuar con nuestro curso de genética clínica en línea. El día de hoy vamos a ver uno de los temas más importantes del área de genética clínica para médicos generales, que es lo relacionado a la nosología genética, el estudio o la investigación del paciente a través de una serie de preguntas que nosotros vamos a ir realizando y posteriormente una exploración física completa para poder decidir qué tipo de pruebas diagnósticas vamos a utilizar como complementarias. Bien, en la parte de nosología genética nosotros vamos a ver tres aspectos muy importantes. El primero es la historia clínica en el área de genética clínica. Ustedes ya están aprendiendo a hacer historias clínicas, han visto prácticamente todos los elementos que conlleva una historia clínica. Vamos a ver el árbol genealógico, qué aplicaciones tiene en el área de genética clínica, y finalmente el estudio de las malformaciones o de la dismorfología, ¿sí? Son los tres elementos que vamos a ver hoy. Es un tema bastante simple, este es menos complejo que el tema anterior y es mucho más corto de lo que vamos a poder platicar. Bien, vamos a empezar con la historia clínica en el área de genética clínica. Bueno, ustedes han aprendido a lo largo de este curso que ustedes llevan en su tercer año a realizar una historia clínica, que es un elemento, es un documento de tipo médico legal que nos sirve para poder obtener la información de nuestro paciente. Bien, nosotros en genética clínica también vamos a utilizar este recurso, es un recurso bastante importante porque a través de esta información nosotros vamos a poder ir dilucidando si el problema que tiene el paciente en ese momento es un problema de origen genético o pudiera referirse a un problema de origen congénito, que a veces creemos que son la misma cosa. Cuando nosotros tenemos un paciente que al nacer tiene un defecto del desarrollo, a veces pensamos que ese defecto es originado por un trastorno en sus genes, y en realidad a veces el trastorno está localizado en alguna enfermedad infecciosa o en algún factor que modificó el desarrollo, pero que los genes estaban totalmente íntegros. Bien, vamos a hacer el recordatorio de esta frase que hiciera Rudyard Kipling, el autor del libro de la selva, que dice que 6 honrados servidores me enseñaron todo cuanto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, quién y por qué. Nosotros en nuestra historia clínica pues vamos a hacer eso, vamos a utilizar a estos 6 servidores, que es investigar, preguntar e indagar acerca de la vida de este paciente, el entorno familiar, el entorno biológico de este paciente, para poder llegar a una conclusión clínica. Bien, entrando de lleno a la parte de la historia clínica genética, bueno, también lleva una ficha de identificación, lleva antecedentes personales patológicos, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos. En fin, lleva exactamente los mismos elementos que la historia clínica que ustedes habitualmente utilizan en las demás áreas del conocimiento. Nada más que aquí algunos datos van a ser muy importantes o muy relevantes para la parte esencial, tanto del diagnóstico como de la terapéutica que vamos a utilizar, ¿sí? Uno de los datos importantes en nuestra historia clínica va a ser la edad paterna y materna, o sea, la edad de los dos padres, ¿sí? Recordemos que muchas de las enfermedades de origen genético surgen a raíz de que alguno de los papás o es demasiado joven o bien es una persona con demasiada edad y entonces se presentan no disyunciones, se presentan mutaciones de novo o otras características genéticas que pudieran influenciar en este paciente. Entonces la edad de los padres es uno de los elementos muy importantes en nuestra historia clínica, ¿sí? Bien, otro de los aspectos importantes va a ser la escolaridad, tanto del paciente como de los responsables o del cuidador principal de este paciente. Lo esencial en este aspecto o en este punto es que si yo conozco la formación de este paciente, va a ser fácil que yo sepa qué tipo de comunicación voy a tener con él para poderle explicar en qué consiste la enfermedad, cómo se adquirió esta enfermedad y sobre todo qué manejo es el que actualmente conocemos o el que actualmente se utiliza
para la enfermedad que tiene su familiar. Una de las cosas con las que nos enfrentamos frecuentemente en la consulta de genética clínica es: ¿y de quién es la culpa? ¿No? Porque siempre se buscan culpables de quién es el poseedor de esos genes, como si nosotros pudiéramos decidir qué genes vamos a manifestar y qué genes no vamos a manifestar. Entonces, uno de los elementos importantes en este punto de la escolaridad es que ellos comprendan que en realidad no hay culpa de nadie, sino que los genes pues, tuvieron esa manifestación y que lo que hay que hacer en adelante es el tratamiento, ¿sí? Que entiendan que los tratamientos específicos o las dietas en particular, por ejemplo, algunas enfermedades del metabolismo, las dietas que tiene que llevar el paciente son esenciales para que ese paciente no tenga daño, porque si ellos no lo comprenden, y por ejemplo le tenemos que suspender la lactancia a un paciente que tiene una galactosemia, el familiar no lo comprende y entonces insiste en darle la leche, generándole el daño, la intoxicación al cerebro a través de los metabolitos de la galactosa, ¿sí? Bien, otro de los elementos importantes en nuestra historia clínica va a ser la ocupación, a qué se dedica el paciente y a qué se dedican los familiares. Recordemos que hay algunas sustancias químicas o algunos elementos del ambiente que pueden favorecer mutaciones, son mutágenos, ¿sí? Por ejemplo, trabajar en Altos Hornos de México, ¿sí? Estamos expuestos a una concentración muy elevada de calor, o bien un técnico radiólogo está expuesto a radiaciones constantemente. Entonces estos pudieran estar relacionados a mutaciones en su genoma que pudieran repercutir en nuestro paciente, ¿sí? Evidentemente la parte más importante o la parte donde nosotros vamos a adquirir la mayor parte de la información para descubrir que nuestra enfermedad es de origen genético serán los antecedentes familiares patológicos, ¿sí? Porque aquí podemos ver que hay otras personas en esa familia que pudieran tener síntomas iguales o bien síntomas parecidos o incluso algunas enfermedades que pudieran al parecer de inicio no estar relacionadas una con la otra. ¿De acuerdo? Bien. Otro de los elementos importantes en esta historia clínica, ya pasando a la exploración física, va a ser la somatometría, medir al paciente, tomar su talla, su peso, ver qué tanta proporción hay entre los segmentos corporales, porque hay algunas alteraciones en donde la enfermedad se manifiesta con talla baja o bien con talla muy alta, por ejemplo síndrome de Klinefelter. Algunas otras malformaciones como la acondroplasia pueden manifestarse con segmentos anormalmente desproporcionados. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta en nuestra historia clínica la somatometría, el peso, la talla, las proporciones son muy importantes. Bien, otro elemento muy importante en nuestra historia clínica es conocer la condición socioeconómica de estos pacientes. Esto debido a que hay muchas patologías, sobre todo de origen metabólico, que requieren dietas muy especiales y a veces el paciente no tiene forma de sustentar esas dietas. También nosotros tenemos que conocer cuáles son algunos elementos ambientales de su propio entorno que pudieran servir para que este paciente sustituya algunos elementos de la dieta, por ejemplo, por otros elementos. Entonces, la condición socioeconómica es algo muy importante porque nosotros vamos a tener que tomar esto en cuenta para poder determinar si el paciente requiere un manejo con terapia génica o solo hay que dar algún tipo de fármaco o bien modificar algunos aspectos de la dieta. ¿Sí? Bien, de los antecedentes personales no patológicos, es importante que nosotros conozcamos antecedentes perinatales, neonatales y postnatales. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas de nuestras enfermedades genéticas, una de sus manifestaciones clínicas es un rezago en el desarrollo intelectual del paciente, un retraso psicomotor. Pero a veces, en realidad no se trata de un problema genético, sino que en el momento del nacimiento, ese paciente tuvo una asfixia perinatal grave y entonces quedó con secuelas de esa asfixia perinatal. Los genes estaban intactos,
El paciente incluso no tenía